Bienvenidos a un nuevo video del área de cálculo integral. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de sumas de Riemann. Entonces el ejercicio nos pide usar los puntos terminales izquierdo y derecho y el número de rectángulos dado para encontrar dos aproximaciones diferentes del área, en este caso de la región entre la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo dado. Entonces tenemos nuestra función que depende de una variable. En la variable x tenemos nuestro intervalo y tenemos en este caso n que representa el número de rectángulos. Entonces recordemos las reglas que tenemos para los puntos terminales izquierdo y derecho. Entonces la integral de a hasta b, en este caso de nuestra función f de x, una función que depende de una variable de x, es aproximadamente a b menos a entre n, que recordemos que esto representa lo que es nuestro delta x, que multiplica a la sumatoria, que va desde i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en este caso en a más i menos 1, que multiplica a b menos a entre n. Entonces esto representa lo que es la expresión para los puntos terminales izquierdos. Entonces lo voy a colocar punto I de extremo izquierdo. Y en este caso voy a colocar aquí enfrente la de los puntos terminales derecho. Entonces tenemos que la integral de a hasta b de nuestra función f de x es aproximadamente, nuevamente, b menos a entre n, nuestro delta x, que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de la función evaluada en a más i, que multiplica a b menos a entre n. Y esto representa la fórmula para los puntos terminales, en este caso derechos. Entonces lo voy a colocar punto d. Vamos a comenzar primero con la fórmula o la expresión que define los puntos terminales izquierdos. Es decir, vamos a realizar lo que es la aproximación del área utilizando esta primera expresión. Entonces, recordemos y observamos, pues aquí tenemos lo que es nuestra función, este es nuestro intervalo, donde este primer valor representa a y este segundo valor representa a b, y pues en este caso n es igual a 4. Entonces vamos a sustituir la información que nos da el problema dentro de nuestra expresión. Entonces tendríamos aquí b menos a es 2 menos 0 entre n. ¿Cuál es el valor de n? En este caso 4, que multiplica a la sumatoria, que va desde i igual a 1 hasta 4, porque n es igual a 4, de la función evaluada en ¿cuánto vale a? Tenemos que 0 más, en este caso, i menos 1, que multiplica a b menos a entre n, que básicamente es esto que habíamos colocado en un inicio. Entonces 2 menos 0 entre 4, y cerramos en este caso lo que es el paréntesis. Si simplificamos, pues aquí obtendríamos un medio que multiplica la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función, en este caso evaluada. Aquí nos daría nuevamente lo que es un medio, y tendríamos i menos 1 que multiplica a un medio. Bueno, i menos 1, aquí es menos 1, que multiplica a un medio. Entonces, básicamente aquí lo que podemos hacer es expandir lo que es la definición de sumatoria. ¿A qué me refiero? Es decir, para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3 y para i igual a 4. Recordemos que aquí n tiene un valor de 4. Entonces voy a colocar la expansión en la parte de acá abajo. Tenemos un medio, que es este medio que tenemos aquí, que multiplica en este caso a la función evaluada en i igual con 1, es decir, la función de 1 menos 1. Este 1 de aquí es para i igual con 1, que multiplica a un medio, más ahora la función para i igual con 2, es decir, tendríamos 2 menos 1, que multiplica a un medio, para i igual con 3, es decir, f de aquí sería 3 menos 1, que multiplica a un medio. Y por último tenemos f, en este caso cuando i es igual a 4, es decir, 4 menos 1, que multiplica a un medio.
y cerramos el corchete. Entonces en este caso aquí nos daría 0, esto de aquí nos daría 1/2, este otro término de aquí nos daría 1 y este último término nos daría 3/2. Entonces tenemos, esto es aproximadamente a 1/2 que multiplica la función evaluada en 0 más f, bueno, en este caso nuestra función evaluada en 1/2 más la función evaluada en 1 más la función evaluada en 3/2, de esta manera. Entonces aquí únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir, en este caso, en nuestra función, es decir, esta función de una variable, para x igual con 0, x igual con 1/2, con 1 y con 3/2. Es decir, este valor de aquí sería nuestro x. Entonces tenemos 1/2 que multiplica, en este caso, a 2 por 0. Estamos evaluando la función en x igual con 0. Más 5, más nuevamente 2, pero ahora que multiplica a 1/2. 1/2 más 5 más la función ahora evaluada en 1, es decir, 2 que multiplica a 1 más 5, y por último la función, en este caso evaluada en 3/2, es decir, tendremos 2 que multiplica a 3/2 más 5. Entonces, básicamente lo que resta es simplificar esta expresión y nos quedaría como 1/2 que multiplica, en este caso aquí nos daría 5, más nos daría 6, aquí nos daría 7 y aquí nos daría 8. Entonces hacemos esta suma que tenemos aquí, lo multiplicamos por 1/2 y obtendríamos 13. Es decir que el área, utilizando lo que es el extremo izquierdo, es aproximadamente a 13. Entonces nuevamente lo que hicimos es sustituir únicamente los valores, que en este caso del intervalo, de nuestra función y del valor, el número de rectángulos, en nuestra primera expresión. Entonces voy a colocar en la parte de acá el resultado. El área es aproximadamente a 13, utilizando la expresión de, en este caso, el extremo izquierdo. Y voy a borrar todo este procedimiento que hemos realizado para aplicar ahora la segunda fórmula. Ahora vamos a aplicar la segunda expresión, es decir, la expresión para los puntos terminales derecho. Y vamos a ver cuánto nos da en este caso la aproximación del área. Entonces, recordemos, seguimos teniendo los mismos valores para a, para b, nuestra función y el número de rectángulos. Entonces, únicamente sustituimos, tendríamos b menos a entre n, es decir, 2 menos 0 entre n, que multiplica a la sumatoria de i igual con 1 hasta n, es decir, hasta 4, de la función evaluada, en este caso aquí tendríamos 0 porque a es igual a 0, más y que multiplica a b menos a, es decir, 2 menos 0 entre 4, y cerramos lo que es el paréntesis. Entonces aquí tendremos que n es igual a 4. Simplificando, pues aquí nos daría nuevamente 1/2 que multiplica a la sumatoria de i igual con 1 hasta 4 de la función evaluada, en este caso en i, que multiplica a 1/2. Ahora vamos a hacer nuevamente, vamos a expandir lo que es la definición de sumatoria para igual con 1, igual con 2, igual con 3 y igual con 4. Entonces tenemos 1/2, en este caso, que multiplica a la función evaluada para i igual, en este caso, con 1, es decir, tendríamos 1 que multiplica a 1/2, más la función evaluada en i igual con 2, es decir, 2 que multiplica a 1/2, más, bueno, aquí, más la función, en este caso, evaluada en 3, es decir, 3 que multiplica a 1/2, y por último la función evaluada, en este caso, en i igual con 4, entonces tendríamos 4 que multiplica a 1/2. Cerramos. Y simplificando tendríamos 1/2, en este caso, que multiplica a la función evaluada en 1/2, más la función evaluada en 1, más la función evaluada aquí en 3/2, más la función evaluada en 2. Entonces nuevamente lo que tenemos que hacer es sustituir, en este caso, para x igual con 1/2,
para x igual con 1, x igual a 3 medios y x es igual a 2. Entonces tendríamos un medio que multiplica la función, es decir, esta que tenemos aquí evaluada en un medio, es decir, 2 que multiplica a un medio, más 5, más 2 que multiplica, en este caso ahora con x igual con 1, más 5, más 2 que multiplica en este caso a x igual con 3 medios, 2 que multiplica 3 medios más 5, más 2 que multiplica por último en este caso a 2 más 5. Y simplificando esta expresión obtenemos un medio, aquí obtenemos lo que es 6, aquí obtendríamos 7, tendríamos 8 y aquí en esta última expresión obtendríamos 9. Entonces lo único que falta pues es realizar esta suma que tenemos aquí, multiplicarla por un medio y eso aproximadamente nos va a dar 15. Entonces el área aproximadamente para el extremo derecho, bueno, aplicando lo que es la expresión para puntos terminales derecho, es aproximadamente a 15. Entonces vemos que si hay una pequeña diferencia, en este caso entre aplicar la primera expresión y aplicar la segunda expresión. Ahora, si lo vemos un poco, por así decirlo, gráficamente, supongamos que aquí tenemos nuestro intervalo, es decir, tenemos aquí A y aquí tenemos B, es decir, 0 y 2. Entonces tenemos que dividir este intervalo en 4 rectángulos, es decir, lo dividimos en la mitad, aquí y aquí. Es decir, aquí sería 1, aquí sería un medio y básicamente aquí sería 3 medios. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, es decir, 4 rectángulos. Para esta segunda expresión, nosotros estamos evaluando la función en los puntos, en este caso derechos, es decir, en este de aquí, en este de aquí y en este de aquí. Si recordamos un poco, en el anterior punto, cuando aplicábamos lo que era los extremos izquierdos, no evaluábamos en este caso la función en 2, sino la evaluábamos en 0, en un medio, en 1 y en 3 medios. Entonces esa es la pequeña diferencia, viéndola gráficamente, de aplicar una expresión o la otra expresión.